El millonario se sorprende al ver a la mendiga negra desmayada de hambre en la calle. Era una tarde gris en la ciudad, donde rascacielos de cristal se alzaban altivos sobre un mar de almas perdidas. En el centro, el caos. Coches lujosos rugían, y la gente elegantemente vestida se dirigía a sus destinos. Pero entre todo ese ruido y satisfacción, un contraste impactante. En una esquina, frente a una cafetería de lujo, una mujer yacía desmayada sobre el frío pavimento. Su piel era del color del carbón, brillante y desgastada a la vez, como su ropa rota que hablaba de una vida llena de lucha. Él, un magnate de la tecnología, se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos al ver a la mendiga, una figura vulnerable en un mundo que valoraba solo el poder y el dinero. ¿Qué hace ella aquí?, pensó, mientras una corriente de emociones frías empezaban a desmoronarse en su interior. Se acercó, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. La multitud lo rodeaba. Murmullos de sorpresa. Un nudo se formó en su garganta. La tristeza se apoderó de él. Con la fuerza del instinto, la levantó en sus brazos. La gente murmuraba. Algunos lo miraban con desaprobación, otros con asombro. «Esto no es mi mundo», reflexionó. Pero aún así, siguió. Se adentró en la elegante cafetería, ignorando las miradas. Su mirada se convirtió en un rayo de luz en medio de la terrible oscuridad que la envolvía. Después de unos minutos, la mujer despertó. Sus ojos se abrieron, revelando una mezcla de confusión y desesperación. «¿Dónde estoy?», murmuró. Él se presentó. «Soy Alejandro. Te encontré desmayada en la calle». El tono de su voz era suave, pero temblaba de emoción. Ella lo miró. Su vulnerabilidad destilaba una extraña fuerza. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella, Kalila, empezó a contar su historia, llena de resistencia y corazón. Hija de inmigrantes, luchadora contra la pobreza y la discriminación, había sido separada de su familia en su infancia. A medida que hablaba, ella emergía de la niebla de su sufrimiento. Su voz era clara y potente, un eco de sueños perdidos. Sus palabras lo atravesaban. Él sintió un escalofrío recorrerlo. Mientras escuchaba, Alejandro se dio cuenta de cuán ciego había estado a las luchas de la vida cotidiana, tan cegado por el brillo de su éxito. ¿Y si ella es más que solo una mendiga?, pensó. Esa chispa de esperanza en su historia le llenó de curiosidad, pero apenas podía imaginar el secreto que ella guardaba. Era la hija perdida de una rica familia que había huido, olvidada por el tiempo. Sin embargo, la paz sería efímera. Fernando, un antiguo socio de Alejandro, apareció de repente, con una sonrisa fría y ojos que brillaban con malicia. «¿Qué tienes aquí, Alejandro? ¿Una nueva oportunidad de caridad?», dijo. Mientras su mente maquinaba, podía sentir cómo la tensión creme. Su historia apenas comenzaba, rompiendo la delgada línea entre el privilegio y la lucha. La pregunta retumbaba en el aire. ¿Podrán enfrentarse juntos a los fantasmas del pasado o tendrán que sucumbir ante el poder que los quiere destruir? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión entre Alejandro y Fernando era palpable. Un hilo tenso que amenazaba con romperse en Q. Pero tengo que señalar que esto no es más que un espectáculo. Nadie se preocupa por las vidas de los demás, solo por sus propias sombras. La multitud se aglomeraba, murmurando, y de repente la atmósfera se cargó de un extraño silencio, como si toda la ciudad hubiera dejado de respirar. Kalila sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que esta situación era peligrosa. No, esto no es solo un espectáculo, trató de decir, pero las palabras se enredaron en su garganta. Entonces, la tensión se rompió de repente. Un grito desgarrador resonó en el aire, y todos los ojos se volvieron hacia una figura que emergía entre la multitud. Una mujer, de cabello desaliñado, con un semblante pálido y asustado. «¡Kalila!», gritó, quebrando la calma. Su voz sonó a través de la multitud, como un eco oscuro regresando de un pasado olvidado. Kalila se giró, su corazón se detuvo. «¿Mamá?». La palabra se escapó de sus labios con un temblor de incredulidad. La mujer se abrió paso entre la multitud, y al llegar ante ella, la abrazó con desesperación. La escena era sobrecogedora. «Te creí perdida, te he buscado toda mi vida», sollozó la mujer, las lágrimas deslizándose por su rostro. Fernando, sorprendido, dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Alejandro se sintió atrapado en un remolino de emociones. La imagen de esta mujer, tan frágil, pero tan profundamente conectada con Kalila, desdibujaba su comprensión. La multitud estaba en un silencio absoluto. Los murmullos habían parado por completo. «Pero, ¿cómo es posible?», murmuró Kalila, separándose un momento para mirar a la mujer. «Te creía muerta. Nunca supe qué pasó». La mujer, aún abrazándola, se secó las lágrimas. «Las cosas no son como crees. Fui forzada a escapar. Tu padre». Su voz se quebró y la multitud se inclinó hacia adelante, como un resorte comprimido, esperando por la revelación. «¡Padre!». Kalila pasó de la confusión al horror. El pasado comenzaba a cobrar vida de una manera aterradora. «¿Qué hiciste, madre?». El dolor en su voz resonó en cada rincón de la escena. Alejandro se sintió cada vez más lejos, perdido en el laberinto de secretos, que solo ahora comenzaban a desenredarse. «Él te buscaba, Kalila. Era un hombre poderoso, peligroso. Deberías haberte quedado lejos de él». Una sombra oscura atravesó el rostro de la mujer. Un miedo que desbordaba. Fernando, restaurado en su compostura, sonrió con satisfacción, como si la tormenta que se avecinaba le perteneciera. «Así que esto era lo que ocultabas, Kalila, la hija de un magnate». Su voz era una mezcla de burla y desafío. Kalila miró a Alejandro, buscando en sus ojos una respuesta. Era un momento en que todos los secretos y mentiras se cruzaron de forma violenta. El aire se sentía La conexión entre ellos estaba a punto de romperse para siempre. «¿Qué más hay que no sé?», preguntó Kalila con el rostro pálido, mientras la ansiedad se intensificaba. ¿Podrían sobrevivir a esta revelación? ¿Quién era realmente su madre? Y lo más aterrador, ¿qué lugar ocupaba Alejandro en esta historia de dolor y supervivencia? La multitud contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo, y nada sería como antes. Kalila miró a su madre, la mujer que había creído perdida para siempre.
Su mente giraba entre confusión y devoción. «¿Qué más hay que no sé?», repitió, su voz temblando. La multitud parecía respirar con ella, todos pendientes de cada palabra. «Él te buscaba», insistió la mujer, con la voz quebrada. Kalila sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Tu padre, él no es quien crees que es». La revelación pesaba como una losa y el silencio se volvió denso, casi insoportable. «¿Qué quieres decir?», demandó Kalila, su instinto de supervivencia tomando el control. «¿Quién es realmente mi padre?». La mirada de su madre se oscureció y un escalofrío recorrió su cuerpo. «No sé si debería decirlo aquí, en medio de todos». La mujer miró alrededor, como si alguien los estuviera escuchando. Fernando, que ya había estado sonriendo de satisfacción, ahora se inclinó hacia adelante, como un depredador que observa a su presa. «¿Por qué esperar? Dilo, el espectáculo es mucho mejor cuando hay más secretos en juego», se burló, disfrutando del caos que se desataba. La multitud murmuraba, la tensión aumentaba. Kalila sintió que el aire le faltaba. «¿Qué pasa?», presionó, su voz cargada de temor. Era como si el corazón le fuera a estallar. En un movimiento repentino, su madre tomó su mano. «Tu padre, él no solo es poderoso, es peligroso. Está involucrado en cosas oscuras, Kalila. Cosas que nunca imaginaste. No solo es un millonario, es parte de un cartel de tráfico». Las palabras de su madre resonaron en el aire como un trueno. Kalila retrocedió un paso, incredulidad estampada en su rostro. «No, eso no puede ser cierto. No puede ser», gritó. Pero en lo más profundo, una sombra de duda se instaló en su mente. Pero el giro no terminó allí. En medio de su shock, un grito desgarrador cruzó el aire. Era una voz dura y conocida. Un joven apareció entre la multitud, el rostro empapado en sudor y pánico. «Kalila, no le creas. Ella no es tu madre». La mirada helada de Fernando cambió de interés a preocupación. Kalila se volvió a su madre, paralizada. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. El joven se acercó, su expresión frenética. «Escucha, Kalila, no hay tiempo. Tu madre es una impostora. Ella no es real. La quinta de tu padre está llena de secretos. Y no te diga esto aquí, pero ella te está usando». La multitud estalló en murmullos. Los rostros entre la multitud se llenaron de incertidumbre. Kalila se sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Miró a la mujer que la había abrazado y luego al extraño que había traído la tormenta. «¿Por qué harías esto?», cuestionó, sintiendo un nudo en el estómago. «Por la misma razón que te separé de tu verdadero legado», contestó la mujer con una sonrisa amarga. «Siempre estuve aquí y siempre te he protegido en la sombra». Kalila la observó, angustiada. Había tantos hilos entrelazados que no podía ver hacia dónde llevaban. Alejandro dio un paso adelante, mirándolos. El millonario se sorprende al ver a la mendiga negra desmayada de hambre en la calle. Era una tarde gris en la ciudad, donde rascacielos de cristal se alzaban altivos sobre un mar de almas perdidas. En el centro, el caos. Coches lujosos rugían, y la gente elegantemente vestida se dirigía a sus destinos. Pero entre todo ese ruido y satisfacción, un contraste impactante. En una esquina, frente a una cafetería de lujo, una mujer yacía desmayada sobre el frío pavimento. Su piel era del color del carbón, brillante y desgastada a la vez, como su ropa rota que hablaba de una vida llena de lucha. Él,
un magnate de la tecnología, se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos al ver a la mendiga, una figura vulnerable en un mundo que valoraba solo el poder y el dinero. ¿Qué hace ella aquí?, pensó, mientras una corriente de emociones frías empezaban a desmoronarse en su interior. Se acercó, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. La multitud lo rodeaba. Murmullos de sorpresa. Un nudo se formó en su garganta. La tristeza se apoderó de él. Con la fuerza del instinto, la levantó en sus brazos. La gente murmuraba. Algunos lo miraban con desaprobación, otros con asombro. «Esto no es mi mundo», reflexionó. Pero aún así, siguió. Se adentró en la elegante cafetería, ignorando las miradas. Su mirada se convirtió en un rayo de luz en medio de la terrible oscuridad que la envolvía. Después de unos minutos, la mujer despertó. Sus ojos se abrieron, revelando una mezcla de confusión y desesperación. «¿Dónde estoy?», murmuró. Él se presentó. «Soy Alejandro. Te encontré desmayada en la calle». El tono de su voz era suave, pero temblaba de emoción. Ella lo miró. Su vulnerabilidad destilaba una extraña fuerza. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella, Kalila, empezó a contar su historia, llena de resistencia y corazón. Era un rostro conocido. Javier, el hermano menor de Alejandro. Él había estado en desavenencias con su hermano por años, pero esa tarde su mirada estaba cargada de significado. «Kalila, no escuches esas mentiras», gritó, el sudor corriendo por su frente. «Hay algo que debes saber sobre tu verdadero pasado y sobre el legado que realmente te pertenece». Un silencio denso cayó, el tipo de silencio que podía cortarse con un cuchillo. Kalila, agitada, miró a Javier, reconociendo la urgencia en sus ojos. «¿Qué quieres decir?». Su voz era apenas un susurro, pero Javier estaba decidido. «Tu madre no es quien dice ser. Ella es parte del mismo cartel del que huías. Pero no solo eso. Ella...». Su voz tembló. «Es tu tía. Ella es la hermana de tu padre». El murmullo de la multitud se intensificó. Sus ojos se abrieron como platos, expectantes. Kalila dio un paso atrás, su mente girando. «¿Qué? ¿Tú quién eres?». La incredulidad la atravesaba como relámpagos. La mujer la había abrazado con tanta desesperación, y ahora se desmoronaba toda su realidad. «No hay tiempo, Kalila. Estás en peligro». Javier se acercó más, la urgencia casi visible en el aire. «Tu padre, el hombre poderoso, él buscaba protegerte de ella. Ella fue quien lo traicionó. Tú eres la legítima heredera de su imperio». Todo su mundo se vino abajo en cuestión de segundos. «¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Kalila no podía entender. Cada palabra de Javier parecía una pieza de un rompecabezas. «Porque nunca estuve seguro de cómo decirlo. Y más ahora, porque él está detrás de ti, Kalila. No puedes confiar en ella». La mirada de Javier se volvió severa, como una tormenta en sus ojos. Kalila sentía un mar de ilusiones desvanecerse. La tía, o lo que había creído era su madre, comenzó a tambalearse, los colores drenándose de su rostro. «No, eso no puede ser cierto», gritó, un hilo de desesperación corriendo por su voz. «Siempre supe que había traiciones, pero no pensé que...». «Oh». Fernando intervino, torsionando sus labios en una mueca. «Esto es solo un juego para desestabilizarte, Kalila. No escuches a este chico». Pero su voz ya carecía de autoridad. La atención de todos recaía en Javier y la revelación que acababa de desatar. Kalila se encontraba en una encrucijada. Sentía que todo lo que había vivido, cada sufrimiento, cada lucha por sobrevivir, ahora tenía matices que no podía ver.
Un mareo la recorrió. Sus pensamientos eran un torbellino. No hay tiempo para la duda. Tienes que venir conmigo. Él te protegerá de todo, de ella, de Fernando, de quien sea. Su voz se quebró y la multitud se inclinó hacia adelante, como un resorte comprimido, esperando por la revelación. ¡Padre! Kalila pasó de la confusión al horror. El pasado comenzaba a cobrar vida de una manera aterradora. ¿Qué hiciste, madre? El dolor en su voz resonó en cada rincón de la escena. Alejandro se sintió cada vez más lejos, perdido en el laberinto de secretos, que solo ahora comenzaban a desenredarse. Él te buscaba, Kalila. Era un hombre poderoso, peligroso. Deberías haberte quedado lejos de él. Una sombra oscura atravesó el rostro de la mujer. Un miedo que desbordaba. Fernando, restaurado en su compostura, sonrió con satisfacción, como si la tormenta que se avecinaba le perteneciera. Así que esto era lo que ocultabas, Kalila, la hija de un magnate. Su voz era una mezcla de burla y desafío. Kalila miró a Alejandro, buscando en sus ojos una respuesta. Era un momento en que todos los secretos y mentiras se cruzaron de forma violenta. El aire se sentía La conexión entre ellos estaba a punto de romperse para siempre. ¿Qué más hay que no sé?, preguntó Kalila con el rostro pálido, mientras la ansiedad se intensificaba. ¿Podrían sobrevivir a esta revelación? ¿Quién era realmente su madre? Y lo más aterrador, ¿qué lugar ocupaba Alejandro en esta historia de dolor y supervivencia? La multitud contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo, y nada sería como antes. Kalila miró a su madre, la mujer que había creído perdida para siempre. Su mente giraba entre confusión y devoción. ¿Qué más hay que no sé?, repitió, su voz temblando. La multitud parecía respirar con ella, todos pendientes de cada palabra. Él te buscaba, insistió la mujer, con la voz quebrada. Kalila sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Tu padre, él no es quien crees que es. La revelación pesaba como una losa y el silencio se volvió denso, casi insoportable. ¿Qué quieres decir?, demandó Kalila, su instinto de supervivencia tomando el control. ¿Quién es realmente mi padre? La mirada de su madre se oscureció y un escalofrío recorrió su cuerpo. No sé si debería decirlo aquí, en medio de todos. La mujer miró alrededor, como si alguien los estuviera escuchando. Fernando, que ya había estado sonriendo de satisfacción, ahora se inclinó hacia adelante, como un depredador que observa a su presa. ¿Por qué esperar? Dilo, el espectáculo es mucho mejor cuando hay más secretos en juego, se burló, disfrutando del caos que se desataba. La multitud murmuraba, la tensión aumentaba. Tu madre nunca debió dejarte escapar. La mención de su madre la sacudió y un nudo de miedo se formó en su estómago. ¿Qué sabes de mí?, balbuceó, inexperta y asustada. No soy tu enemigo, dijo él, pero la forma en que lo dijo sonó más bien como una amenaza. Eres más importante de lo que creías. Tienes un lugar en este juego. Las piezas comenzaron a encajar de manera extraña en su mente, como si toda su vida había sido un tablero de ajedrez, donde otros movían las fichas. Kalila, la hija de un cartel, una pieza en un juego macabro del que fuera parte sin saberlo. ¿Y Alejandro? Sus ojos estaban fijos en ella, pero había un caos detrás de su mirada. «Kalila, enfócate», gritó Javier, su voz entrecortada. Sangre brotaba de su brazo herido. Su rostro se estaba tornándose pálido. «Tienes que salir de aquí». En ese instante,
La tiantez entre la multitud creció más abrumadora. Kalila sintió que la realidad se desvanecía. Una mujer al borde del grupo apenas pudo mantenerse en pie. «¡Kalila! ¡No! ¡No le creas!», gritó, su rostro lleno de lágrimas y desespero. Kalila, embelesada por la confusión, la reconoció. Era su madre, o lo había creído. Pero ahora, ¿era una madre del cartel? La mujer ahora se movía entre la multitud, pero el hombre de negro se dio cuenta, y con un movimiento rápido se volvió hacia ella, su mirada helada. La mujer levantó una mano. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero no llegó a pronunciar palabra. El sonido de un disparo. El cuerpo de su madre cayó al suelo. Kalila sintió un nudo helado atravesar su corazón. Se desplomó. El horror y la incredulidad la paralizaban. «¡No! ¡No!», gritó. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino. La verdad que había buscado durante años, una madre, una familia, se desvanecía frente a sus ojos. Alejandro gritó su nombre, pero era un eco distante. Las piezas del rompecabezas caían a sus pies. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué legado le estaba esperando? Sentía que cada hilo de su vida se desenredaba y el caos de la escena la consumía. En ese momento de oscuridad, cuando la tragedia tomó vida, el hombre de la chaqueta negra se acercó, su mirada penetrante fijándose en Kalila. «Tienes que elegir», dijo de forma fría. «Acerquémonos a la verdad o a la traición». Pero el tiempo se agota. La revelación se movía en el aire, cargada de promesas y peligros, y la decisión que debía tomar se armaba delante de ella. El futuro se dibujaba ominoso, y con cada latido de su corazón, las preguntas permanecían sin respuesta. ¿Qué camino escogería? Kalila sintió el aire cortarse al oír el disparo. El caos estalló a su alrededor. Gente corriendo en todas direcciones, cuerpos golpeándose, gritos de pánico llenando el espacio. «¡Corran!», había gritado Javier, pero los ojos de Kalila se aferraban a la figura oscura que emergía entre la multitud, aún sin comprender lo que sucedía. El sudor perlaba su frente. Su corazón palpitaba como un tambor desbocado. Quiso escapar, pero se sentía paralizada. Fernando estaba más cerca, acercándose con una sonrisa de satisfacción, como si disfrutara del desorden que había provocado. Kalila miró a su tía, si es que podía llamarla así, y notó algo en su rostro que la hizo dudar. Estaba temblando, sus ojos ampliados. Murmuró, pero no recibió respuesta. Entonces lo vio. Un hombre con una chaqueta negra se hacía camino abriéndose paso entre la multitud. Su mirada era fría y calculadora, el rostro cubierto, pero algo en su postura le resultó familiar. Antes de que pudiera pensar más, el hombre apuntó directamente hacia Kalila. «¡No!», gritó ella, retrocediendo, acorralada por el pánico. Pero no hubo tiempo para moverse. El caos se tornó ensordecedor en un instante. El disparo resonó de nuevo. Esta vez el brazo de Javier fue alcanzado. Le atravesó la piel con un chorro de sangre. «¡Javier!», gritó Kalila, horror atravesándole el cuerpo. Él cayó al suelo, apretando el punto de impacto, una expresión de incredulidad en su rostro. Kalila se agachó junto a él, el mundo a su alrededor desvaneciéndose mientras el dolor la empujaba a la realidad. Pero el hombre de la chaqueta negra no se detuvo. Tornó su mirada, ahora enfocada, hacia Kalila. «Eres un problema», soltó, su voz suave pero mortal. «Tu madre nunca debió dejarte escapar». La mención de su madre la sacudió, y un nudo de miedo se formó en su estómago. «¿Qué sabes de mí?», balbuceó, inexperta y asustada. «No soy tu enemigo», dijo él, pero la forma en que lo dijo
sonó más bien como una amenaza. Eres más importante de lo que creías. Tienes un lugar en este juego. Las piezas comenzaron a encajar de manera extraña en su mente. Kalila, la hija de un cartel, una pieza en un juego macabro del que había sido parte sin saberlo. ¿Y Alejandro? Sus ojos estaban fijos en ella, pero había un caos detrás de su mirada. «Kalila, enfócate», gritó Javier. Su voz entrecortada, sangre brotaba de su brazo herido. «Tienes que salir de aquí». La tirantez entre la multitud creció más abrumadora. Kalila sintió que la realidad se desvanecía. Una mujer al borde del grupo apenas pudo mantenerse en pie. «Kalila, no, no le creas», gritó, su rostro lleno de lágrimas. Kalila, embelesada por la confusión, la reconoció. Era su madre, o lo había creído. Pero ahora, ¿era una madre del cartel? La mujer ahora se movía entre la multitud, pero el hombre de negro se dio cuenta y con un movimiento rápido se volvió hacia ella, su mirada helada. La mujer levantó una mano, un grito ahogado escapó de sus labios, pero no llegó a pronunciar palabra. El sonido de un disparo. El cuerpo de su madre cayó al suelo. Kalila sintió un nudo helado atravesar su corazón. Se desplomó. El horror y la incredulidad la paralizaban. «¡No! ¡No!», gritó. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino. La verdad que había buscado durante años, una madre, una familia, se desvanecía frente a sus ojos. Alejandro gritó su nombre, pero era un eco distante. «Esto no puede estar pasando», pensó, cuando de pronto una figura emergió del fondo de la multitud. Era un hombre, alto, con un aire de autoridad. Se hizo camino entre las sombras, y al llegar al centro del caos, sus ojos se cruzaron con Kalila. «¡Kalila!», llamó. Su voz resonaba como un trueno. Kalila lo miró, aturdida. «¿Quién eres?». «Soy tu padre», dijo el hombre con firmeza. «He venido por ti». Las palabras golpearon a Kalila como una ola. Su padre. Todo había sido un engaño. «¿Qué? No puede ser», tartamudeó, sintiendo su mundo desmoronarse. Las verdades eran más oscuras de lo que había imaginado. «Fernando y tu madre intentaron protegerte de mí», continuó él. «Eres parte de un juego mayor, y ahora es el momento de decidir. Ven conmigo, y juntos detendremos lo que se avecina». Fernando, que había permanecido en silencio, ahora parecía entrar en pánico. «No le creas. Es un traidor». «¡Basta!», gritó el padre de Kalila. «Cruzaste la línea al involucrarte con esta familia». Una explosión resonó en la distancia. La multitud gritaba, y el caos se multiplicaba. Kalila miró a Javier, luego a Alejandro. «¿Qué debo hacer?», susurró. «El peso del mundo en sus hombros. ¡Sal de aquí!», gritó Javier, empujándola hacia su padre. Kalila sintió que el suelo se desmoronaba debajo de ella. «Kalila», la voz de su padre retumbaba en su mente, la urgencia palpable. Pero en un instante, un segundo disparo resonó. Ella se volvió, apenas capaz de procesar lo que estaba sucediendo. El hombre de negro había tomado su decisión. Miró a Kalila y le lanzó un objeto brillante que relampagueó en el aire. «Es tu elección, la traición o la verdad. El futuro de todos depende de ti». Kalila lo vio caer mientras la multitud se agachó en pánico. Desesperada, la memoria de lo que había creído hasta ahora se deshacía en sus manos. «¿Qué haré?». Y en medio de ese torbellino de revelaciones, su mundo estaba a punto de volver a cambiar. La verdad aún estaba oculta, y Kalila sentía que el tiempo se les escapaba. ¿Podría elegir el camino correcto antes de que fuera demasiado tarde? Kalila sintió el aire cortarse al oír el disparo. El caos estalló a su alrededor.
gente corriendo en todas direcciones, cuerpos golpeándose, gritos de pánico llenando el espacio. ¡Corran!, había gritado Javier, pero sus ojos se aferraban a la figura oscura que emergía entre la multitud. Un sudor frío le recorría la frente, y su corazón palpitaba como un loco. Fernando se acercaba con una sonrisa, disfrutando del desorden. Kalila miró a su tía, y el miedo en su rostro la hizo dudar. ¿Era ella una figura protectora o una traidora? Entonces, un hombre de chaqueta negra empezó a abrirse paso entre la multitud. Su mirada era fría y calculadora. Antes de que pudiera procesar nada, él levantó un arma exactamente hacia ella. ¡No!, gritó, retrocediendo, acorralada por el pánico. El segundo disparo resonó, y el brazo de Javier fue alcanzado. ¡Javier!, lloró Kalila, sintiendo que su mundo se partía en 1000 pedazos. Él cayó, sangre brotando de sus lesiones, pero el hombre de negro ya estaba mirando a Kalila. «Eres un problema», dijo suavemente, como si cada palabra fuera un silbido en el aire. «Tu madre nunca debió dejarte escapar». Kalila sintió el terror apoderarse de ella. Todo lo que había creído se desmoronaba. «¿Qué sabes de mí?», balbuceó. «No soy tu enemigo», continuó él, pero la amenaza era clara. «Eres más importante de lo que crees. Tienes un lugar en este juego». Las piezas empezaron a encajar de manera extraña en su mente. Kalila, la hija de un cartel, la historia que nunca le contaron. ¿O Alejandro? Sus ojos estaban fijos en ella. Un mar de confusión. «Kalila, sal de aquí», gritó Javier, su voz casi perdida entre el caos. La tensión aumentaba como un fuego que crecía sin control. La multitud había formado un círculo a su alrededor, cada rostro lleno de incredulidad, expectación. «¡Kalila, no le creas!», gritó la mujer que había creído su madre, desesperada en el borde del grupo. «¡Es un engaño!». Pero el hombre de negro empezó a avanzar. Con cada paso, el terror llenaba el pecho de Kalila. De pronto, una explosión ensordecedora resonó. El estruendo sacudió el lugar. La tierra tembló bajo sus pies y un humo negro se levantó. La multitud gritó y se dispersó en todas direcciones. Kalila sintió que el suelo se desvanecía, que todo cambiaba en un instante. El caos era total. Gente empujándose, gritando. Y en medio de eso, la figura de su padre, el hombre que había afirmado venir por ella, se desplomó. Una herida en su lado, sangre chorreando. «¡No, papi!», gritó Kalila, corriendo hacia él. La confusión, el horror, todo se intensificó. Pero él la miró con ojos de dolor. «No, tú no puedes confiar en», murmuró. Su voz se apagaba. Una sombra de traición cruzó su rostro. Kalila se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro quebrado. De pronto, la mujer que había sido su madre se acercó, su rostro lleno de rabia y miedo. «No te acerques a él, es un mentiroso». El hombre de negro, aún erguido, sonrió con satisfacción. «Ya ves, Kalila, todos han estado manipulándote. Él no es quien dice ser». La revelación le golpeó como un rayo. Sus manos temblaban. Todo se detuvo. El mundo parecía girar a su alrededor. Pero ella no podía moverse. El hombre que había creído era su padre. ¿Era un monstruo? Kalila sentía que la tierra se tragaba sus esperanzas mientras miraba la confusión en los rostros de todos. Todo lo que supo, cada verdad que creyó, se deslizaba entre sus dedos. Mientras Javier luchaba por levantarse, sus ojos se encontraron con los de Kalila.
Tienes que salir de aquí, Kalila. Hay más en juego de lo que imaginas. Antes de que pudiera comprender, el hombre de negro lanzó un objeto brillante hacia ella. «Es tu elección, la traición o la verdad», dijo. El objeto giró en el aire, y todo pareció desvanecerse en ese momento. En medio del grito ensordecedor de su propio corazón, Kalila se dio cuenta. Cada relación, cada persona que había encontrado, podía ser parte del engaño. El abismo se abría ante ella, y la elección que debía tomar era más grande que cualquier historia que conociera. ¿Podría confiar en alguien? ¿O todos estaban, de alguna manera, culpables? El caos envolvía su mente mientras su sangre latía con la urgencia de una verdad. Todo había cambiado, pero ¿para bien o para mal? Esa respuesta podría matarla. Kalila sintió el aire cortarse al oír el disparo. El caos estalló a su alrededor, gente corriendo en todas direcciones, cuerpos golpeándose, gritos de pánico llenando el espacio. ¡Corran!, había gritado Javier, pero sus ojos se aferraban a la figura oscura que emergía entre la multitud, confundiendo todo en su mente. Fernando se acercaba con una sonrisa, disfrutando del desorden. Kalila buscó apoyo en su tía, pero el miedo que se reflejaba en su rostro la hizo dudar. El hombre de negro seguía apuntando. ¡No!, gritó, retrocediendo, acorralada por el pánico. El segundo disparo resonó, y el cuerpo de Javier se desplomó. ¡No!, gritó Kalila, el horror atravesando su pecho. Javier cayó al suelo, sangre brotando de su brazo. Kalila corrió hacia él, pero la verdad de lo que estaba sucediendo la golpeó con fuerza cuando su padre, el hombre que había afirmado venir por ella, se desplomó también. La pelea entre la realidad y las mentiras era abrumadora. «¿Por qué no puedo confiar en ti?», preguntó su voz apenas un susurro. «No tengas miedo, Kalila. Él solo quiere arruinarte», gritó su madre. Pero Kalila sentía que todo se desmoronaba. El hombre de negro sonrió. «Todo lo que has creído es una ilusión». En ese instante, un grito desgarrador salió de entre la multitud. «Kalila, no te acerques a él. Él no es tu padre». Todo a su alrededor se volvió borroso. La voz era familiar. En un segundo, la figura de su madre, la mujer que había creído perdida, apareció ante ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y desespero. «¡Todo es una mentira!». Kalila sintió una ola de confusión. «¿Qué? ¿Tú quién eres realmente?». «Soy tu hermana», dijo la mujer, su voz desgarrándose. «Tu verdadero padre. Él es el que te ha estado buscando». Kalila quedó paralizada, aturdida. «¿Qué?», balbuceó. «Tu madre nunca ha sido tu madre. La mujer que conociste es solo una sombra, una traidora. Tu familia está en peligro y tú no te das cuenta». Fernando gruñó, impotente, y el hombre de negro frunció el labio. No debería haber hecho esto. Se giró de inmediato hacia la multitud. Kalila sintió un nudo en la garganta, y su mente giraba. Todo se desmoronaba a su alrededor. La mujer se desmayó, y el terror se apoderó de Kalila. «No, por favor, no te vayas también», gritó. Pero su madre yacía sin vida en el suelo, igual que Javier. Las sombras se estiraban, y el olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con el sudor y el llanto de los presentes. «Kalila, son complicaciones que no debes entender aún», dijo el hombre de negro con frialdad, tomando su brazo. «Tienes que venir conmigo, y tengo que mostrarte la verdad». Él hizo un movimiento para lanzarla hacia el lado, pero Kalila, en un impulso de supervivencia, se zafó. «No iré a ningún lado contigo. No sé ni quién eres».
Soy simplemente el mensajero de lo que estás a punto de ver. La verdad te hará libre, pero deberás enfrentar tu legado si quieres sobrevivir. Las palabras resonaron en su mente mientras la confusión giraba. Un estallido de sirenas sonó a lo lejos, y las luces de un auto policial iluminaban la calle. Kalila sintió que el tiempo se detuvo, y un escalofrío helado corrió por su espalda. ¡Esto no puede estar pasando! Pensó en la extremidad de su dolor. El hombre negro la tomó del brazo. No tienes más opciones. La historia que conocías se acaba aquí. Tu vida está en peligro. Sin embargo, Kalila no se movió. Improductiva, el cicatrizador de ojos vela la verdad frente a ella. Todo lo que sabía era una red de mentiras y engaños. Entonces, un estruendo resonó, un tiroteo, disparos en la distancia. Gente gritando, corriendo a refugiarse. El caos se desató en un mar de brazos. ¡Pánico! ¡Kalila, corre!, gritó el hombre negro. Pero ella estaba paralizada, incapaz de entender cómo había llegado a estar en medio de este campo de batalla. La mirada aterrada de su hermana la persiguió. Él quiere el legado para sí mismo. Un segundo disparo, y miren, la mujer que había estado en el centro del horror. Giró su rostro para mirar a Kalila. Se desmayó. Un horror helado envolvió a la multitud. La verdad estaba revelándose en una tormenta de confusión. Había traiciones, secretos, disparos y una última verdad esperando ser desvelada. ¿Qué hay de mi futuro?, pensó Kalila. ¿Qué legado me pertenece? ¿Y quién realmente soy? En ese momento, las luces de la policía iluminaban la escena. Ella sabía que podría estar a punto de perderlo todo, y no entendía lo más mínimo de lo que estaba pasando. Pero había un grito en su interior que no podía ignorar. La verdadera batalla apenas comenzaba, y su corazón latía con fuerza por lo que estaba por venir. Kalila sintió el aire cortarse al oír el disparo. El caos estalló a su alrededor. Gente corriendo en todas direcciones, cuerpos golpeándose, gritos de pánico llenando el espacio. ¡Corran!, había gritado Javier, pero sus ojos se aferraban a la figura oscura que emergía entre la multitud, confundiendo todo en su mente. Fernando se acercaba con una sonrisa, disfrutando del desorden. Kalila buscó apoyo en su tía, pero el miedo que se reflejaba en su rostro la hizo dudar. El hombre de negro seguía apuntando. ¡No!, gritó, retrocediendo acorralada por el pánico. El segundo disparo resonó y el cuerpo de Javier se desplomó. ¡No!, gritó Kalila, el horror atravesando su pecho. Javier cayó al suelo, sangre brotando de su brazo. Kalila corrió hacia él, pero la verdad de lo que estaba sucediendo la golpeó con fuerza cuando su padre, el hombre que había afirmado venir por ella, se desplomó también. La pelea entre la realidad y las mentiras era abrumadora. ¿Por qué no puedo confiar en ti?, preguntó, su voz apenas un susurro. No tengas miedo, Kalila. Él solo quiere arruinarte, gritó su madre. Pero Kalila sentía que todo se desmoronaba. El hombre de negro sonrió. Todo lo que has creído es una ilusión. En ese instante, un grito desgarrador salió de entre la multitud. ¡Kalila! ¡No te acerques a él! ¡Él no es tu padre! Todo a su alrededor se volvió borroso. La voz era familiar. En un segundo, la figura de su madre, la mujer que había creído perdida, apareció ante ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y desespero. ¡Todo es una mentira! Kalila sintió una ola de confusión. ¿Tú quién eres realmente? Soy tu hermana, dijo la mujer, su voz desgarrándose. Tu verdadero padre, él es el que te ha estado buscando.
Kalila quedó paralizada, aturdida. ¿Qué? Balbuceó. Tu madre nunca ha sido tu madre. La mujer que conociste es solo una sombra, una traidora. Tu familia está en peligro y tú no te das cuenta. Fernando gruñó, impotente, y el hombre de negro frunció el labio. No debería haber hecho esto. Se giró de inmediato hacia la multitud. Kalila sintió un nudo en la garganta y su mente giraba. Todo se desmoronaba hacia alrededor. La mujer se desmayó y el terror se apoderó de Kalila. «¡No! ¡Por favor, no te vayas también!», gritó. Pero su madre yacía sin vida en el suelo, igual que Javier. Las sombras se estiraban y el olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con el sudor y el llanto de los presentes. «Kalila, son complicaciones que no debes entender aún», dijo el hombre de negro con frialdad, tomando su brazo. «Tienes que venir conmigo y tengo que mostrarte la verdad». Él hizo un movimiento para lanzarla hacia un lado, pero Kalila, en un impulso de supervivencia, se zafó. «No iré a ningún lado contigo. No sé ni quién eres. Soy simplemente el mensajero de lo que estás a punto de ver. La verdad te hará libre, pero deberás enfrentar tu legado si quieres sobrevivir». Las palabras resonaron en su mente mientras la confusión giraba. Un estallido de sirenas sonó a lo lejos y las luces de un auto policial iluminaban la calle. Kalila sintió que el tiempo se detuvo y un escalofrío helado corrió por su espalda. «Esto no puede estar pasando», pensó en la extremidad de su dolor. El hombre negro la ató. «No tienes más opciones. La historia que conocías se acaba aquí. Tu vida está en peligro». Sin embargo, Kalila no se movió. De repente, un tercer disparo resonó, y el hombre de negro cayó al suelo, su rostro pálido e inexpresivo. Kalila quedó helada, sorprendida. «¿Qué está pasando?». Su mente giraba como un remolino. La multitud estalló en gritos y alaridos, pero ella solo podía ver el cuerpo caído del hombre ante sus pies. Una figura emergió de la multitud, empujando a todos a su paso. Era un hombre con una chaqueta de cuero negro y un rostro familiar. Una mezcla de preocupación y rabia iluminaba sus rasgos. «¡Kalila!», gritó, avanzando hacia ella. Era su verdadero padre, quien había estado buscando a su familia desde el principio. «Necesitas saber la verdad ahora». Kalila sintió el aliento entrecortado entre la confusión y la revelación. «¿Por qué no me dijiste antes?». Pero él no se detuvo. «Porque no creía que estuvieras lista, pero hay más en juego del que te has dado cuenta». Mientras Kalila absorbía las palabras, todo a su alrededor comenzaba a cambiar. Los murmullos de la multitud se transformaron en un bombo sordo, una presión en su pecho. «¿Qué más hay?», preguntó con voz quebrada, pero antes de que él pudiera responder, su mirada se desvió hacia una figura más. Una mujer se alejaba, como si se estuviera desvaneciendo entre las sombras. «¡Espera!», gritó, y corrió tras ella. Pero en segundos la mujer desapareció entre la multitud y Kalila sintió un desgarrador sentido de pérdida. No solo estaba en peligro, había un secreto más profundo, una historia familiar enterrada en el olvido. De repente, el hombre de cuero la tomó del brazo. «Es por tu madre. La mujer con quien creciste no es quien crees, es parte de todo esto», susurró, su rostro contorsionado con dolor y determinación. Las palabras lo atravesaron. Ella no es mi madre», requetía, procesando la venganza más oscura que había imaginado. En un giro de eventos, esta revelación fragmentó la realidad que conocía. Kalila sintió que se desmoronaba. «¿Quién soy realmente?», preguntó en voz baja, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies.
Eres la clave para detener el legado del crimen de nuestra familia, respondió su verdadero padre, ocupando ese espacio que creía perdido. Tú eres la última conexión, el verdadero legado. Lo que viene es más oscuro de lo que imaginan. Siento que el final se acerca. Kalila estaba atrapada, el aire espeso y las luces de la policía iluminando la escena. La realidad se tambaleó, y con cada latido de su corazón, la historia que conocía se venía abajo. No hay salida, pensó mientras la incertidumbre la envolvía. Fue un giro inesperado, un torbellino de verdad que giraba y giraba, dejándola en el umbral de un profundo misterio. ¿Podría enfrentarlo? ¿O se perdería entre sombras que nunca conoció? Kalila sintió el aire cortarse al oír el disparo. El caos estalló a su alrededor, gente corriendo en todas direcciones, cuerpos golpeándose, gritos de pánico llenando el espacio. ¡Corren!, había gritado Javier, pero sus ojos se aferraban a la figura oscura que emergía entre la multitud, confundiendo todo en su mente. Fernando se acercaba con una sonrisa, disfrutando del desorden. Kalila buscó apoyo en su tía, pero el miedo que se reflejaba en su rostro la hizo dudar. El hombre de negro seguía apuntando. ¡No!, gritó. El segundo disparo resonó, y el cuerpo de Javier se desplomó. ¡No!, gritó Kalila, el horror atravesando su pecho. Javier cayó al suelo, sangre brotando de su brazo. Kalila corrió hacia él, pero la verdad de lo que estaba sucediendo la golpeó con fuerza cuando su padre, el hombre que había afirmado venir por ella, se desplomó también. La pelea entre la realidad y las mentiras era abrumadora. ¿Por qué no puedo confiar en ti?, preguntó, su voz apenas un susurro. No tengas miedo, Kalila. Él solo quiere arruinarte, gritó su madre. Pero Kalila sentía que todo se desmoronaba. El hombre de negro sonrió. Todo lo que has creído es una ilusión. En ese instante, un grito desgarrador salió de entre la multitud. Kalila, no te acerques a él. Él no es tu padre. Todo a su alrededor se volvió borroso. La voz era familiar. En un segundo, la figura de su madre, la mujer que había creído perdida, apareció ante ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y desesperación. Todo es una mentira. Kalila sintió una ola de confusión. ¿Qué? ¿Tú quién eres realmente? Soy tu hermana, dijo la mujer, su voz desgarrándose. Tu verdadero padre. Él es el que te ha estado buscando. Kalila quedó paralizada, aturdida. ¿Qué?, balbuceó. Tu madre nunca ha sido tu madre. La mujer que conociste es solo una sombra, una traidora. Tu familia está en peligro y tú no te das cuenta. Fernando gruñó, impotente, y el hombre de negro frunció el labio. No debería haber hecho esto. Se giró de inmediato hacia la multitud. Kalila sintió un nudo en la garganta y su mente giraba. Todo se desmoronaba a su alrededor. La mujer se desmayó y el terror se apoderó de Kalila. «No, por favor, no te vayas también», gritó. Pero su madre yacía sin vida en el suelo, igual que Javier. Las sombras se estiraban y el olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con el sudor y el llanto de los presentes. «Kalila, son complicaciones que no debes entender aún», dijo el hombre de negro con frialdad, tomando su brazo. «Tienes que venir conmigo y tengo que mostrarte la verdad». Él hizo un movimiento para lanzarla hacia un lado, pero Kalila, en un impulso de supervivencia, se zafó. «No iré a ningún lado contigo. No sé ni quién eres». De repente, el hombre de negro se le acercó. «Eres la única que puede romper este ciclo. Tu padre no es quien crees y te están buscando. ¡Corre!». «Kalila». Pero esas palabras resonaron de manera inquietante en su mente, y en un instante el universo de Kalila giró bruscamente. Un estallido ensordecedor la sacudió,
cuando una explosión resonó detrás de ella. Las llamas brotaron de un auto ahora volcado, iluminando la escena con un resplandor anaranjado. La explosión dispersó a la multitud, empujando a las personas en todas direcciones. Kalila sintió que todo se desmoronaba. Mira, el hombre que había creído su padre lanzó su cuerpo hacia ella como un escudo humano. La visión fue un horror absoluto. «¿Qué estás haciendo?», gritó, sintiendo el pánico recorrerle el cuerpo. «Confía en mí», dijo él, pero su rostro estaba arrugado en un intento de desesperación. ¡Pim! Un disparo resonó, y sintió el contacto frío de una bala atravesando a otro hombre. La confusión y la violencia se habían desatado. Before she knew it, un grupo de gánsteres emergió del caos, armados y gritando órdenes. «¡Atrápenla! ¡No puede escapar!», gritaron. Kalila sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era realmente su familia? «Esto no es solo tu legado, Kalila, es tu muerte», gritó su hermano, antes de ser arrastrado por los gángsters. Y fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que su madre se volvió hacia ella. «Eres la clave, Kalila. Debes encontrar la caja. Todo está dentro de ella», rogó, pero al igual que su hermano, no era más que un eco entre el tumulto. Las piezas del rompecabezas que había estado guardando durante años se desmoronaban en su mente. La caja. ¿Qué caja? Kalila sintió cada latido de su corazón. Mientras se adentraba más en el caos, una ola de ruidos asfixiantes y gritos la envolvió. Y entonces, el horror alcanzó su punto más bajo. Brusca y repentinamente, la mirada de Fernando cambió. «No me has visto. Eres solo una sombra», dijo, mientras se giraba para enfrentar al grupo de gángsters que había comenzado a rodear el área. «Todo esto es por ti, Kalila, por la herencia que jamás conociste». Las palabras de Fernando reverberaron, y Kalila sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Pudo sentir que todos los ojos estaban sobre ella. Cada sorbo de aire parecía gritar su nombre. Todo cambiaba. El horror aún se volvía más insondable mientras se preguntaba qué herencia la esperaba, mientras los ecos de disparos resonaban en su mente. La verdad se acercaba, pero ¿estaba lista para enfrentarlo?